trayéndolo un poco a Colombia, que es importante, digamos, situar este tipo de luchas en nuestros contextos, hay un hito también proveniente del sector textil de unas mujeres que se llamó la huelga de las señoritas. Y la huelga de las señoritas se dio en Bello, Antioquia. Digamos que Antioquia era un lugar donde estaba naciente la industria textil en ese momento, y estas mujeres empiezan también a exigir el tema del salario, el tema de la disminución de la jornada de trabajo, pero además hay un punto, y es que no las acosen los vigilantes y los capataces, la gente que... Entonces, porque el acoso sexual era algo que, digamos, un hecho que desde esa época pues era muy visible, además porque creaban patronatos que eran casas, muchas eran mujeres migrantes que iban de diferentes lugares del país, estaban ahí, y la fábrica les ofrecía una casa. Entonces el patrón tenía, digamos, gobierno no solamente sobre el tema laboral, sino incluso de control de la sexualidad y de la vida privada de estas mujeres. Entonces es importante, además un personaje fue Betsabe Espinel, que fue una mujer antioqueña que estuvo como a la cabeza liderando todas estas protestas. Incluso pedían cosas como que las dejaran trabajar calzadas, ¿sí? Porque el patrón había exigido que las mujeres trabajaran descalzas. Entonces, digamos que este se reconoce como el primer hecho histórico de huelga de trabajo en Colombia, y es protagonizado por mujeres. En Colombia hasta 1990 se generaliza la conmemoración de la fecha. En Bogotá, el 2018, el año pasado, se firma una circular con los lineamientos de quién es la entidad encargada, de qué manera se debe realizar la conmemoración. Y este año la conmemoración se hizo en torno a la mujer indígena. Hubo un acuerdo con las mujeres indígenas en el país. Tuvimos la participación de 18 pueblos indígenas, y se llamó Tejiendo Cambios. Las mujeres de Bogotá tejemos cambios, aludiendo a esto del tejido. El tejido es una práctica que generalmente se asocia a las mujeres y que tiene que ver justamente con esta construcción de redes, con esta construcción en colectivo, de compartir, de generar experiencias, de ir hilando diferentes cosas. Y si nosotros miramos hacia atrás, reconocemos que todas estas luchas han sido colectivas, o sea, han partido de la organización social, de la rabia también, de las diferentes necesidades de las mujeres. Entonces, como mencionaban al principio, es importante tener en cuenta esto, porque nosotras somos parte del legado de esas luchas. A veces uno cree que esos derechos han estado ahí, están siempre, que están ganados. Los derechos nunca están ganados del todo, y creo que muchas cosas que ahora seguimos reivindicando dan cuenta de que, a pesar de que hay muchas décadas detrás de la reivindicación, seguimos, digamos, perdiendo a veces oportunidades y derechos. Entonces, a continuación vamos a ver precisamente algunas de las cifras que trabajamos en el Observatorio de Mujer y Género para reconocer cuál es el estado de la cuestión femenina en Bogotá. Y para esto mi compañera Catalina nos va a contar. Porque necesito ver el material. Bueno, para el 8 de marzo, nosotras como Observatorio de Mujeres y Equidad de Género desarrollamos estas infografías que están enmarcadas en los 8 derechos de la política pública de mujeres y equidad de género. Estas las pueden encontrar en la página de la UNED, las pueden descargar, e igualmente pueden descargar ahí todos los documentos que hemos producido en función de los derechos de las mujeres y la situación, posición y condición en Bogotá.
Entonces, empezamos con el derecho a una vida libre de violencias. ¿Qué tenemos? Uno de los hitos importantes es que en el 2008 tenemos la ley 1257, por la cual se dictan las normas de sensibilización, prevención y sanción a las formas de violencia y discriminación contra las mujeres. ¿Qué es importante de esta ley? Que primero saca la violencia de la mujer de los ámbitos privados. Entonces ustedes piensan como, ya no se llama solo violencia doméstica, que es cuando sucede en el hogar, dejamos de tener esa violencia en el ámbito intrafamiliar y lo pasamos a categorizar como la violencia hacia la mujer. Y adicional a eso, la ley nos da diferentes daños, porque no solo es la violencia física, no solo es que me peguen, es también que me maltraten psicológicamente, es también que produzcan sobre mi violencia económica, es decir, que quiera manejar mi salario o que otra persona me quiera esconder mis papeles para evitar que yo vaya y ponga una denuncia o para que pueda ir y tomar un arriendo. Entonces, bueno, la ley nos enmarca esos otros tipos de daños que como mujeres sufrimos. Luego, en el 2012, tenemos la 1542, que busca garantizar la protección y la diligencia en la investigación de los presuntos delitos de violencia contra la mujer. En el 2015 tenemos quizá una de las leyes más importantes en honor a Rosa Elvira Celis, la 1761, que es la ley en la que se estipula el delito autónomo del feminicidio. Ya no es homicidio común, no, es el feminicidio. Y la característica está en que el hecho ocurre por la simple razón de ser mujer. Y se configura siempre que haya sevicia en el momento de la muerte. Entonces, de pronto, muchas veces cuando hablamos de muertes de las mujeres, decimos, mueren más hombres. Sí, hay muchas más muertes violentas de hombres, pero las muertes de las mujeres generalmente han sido torturadas, han sido violadas previamente, siempre saldrá en los periódicos amarillistas, la mató con 57 puñaladas. Es esa sevicia que ocurre alrededor de la muerte, porque es un crimen de odio hacia la mujer. Y Colombia es uno de los pocos países que lo dictamina como un delito autónomo. Y tenemos la sentencia 754, que define el protocolo de atención integral y gratuita a la salud de las personas víctimas de violencia sexual. Entonces, tenemos unos datos. La primera línea que ustedes ven descendente son las muertes violentas de mujeres a manos de un tercero en Bogotá. Como vemos, la línea ha sido decreciente desde el 2013. En el 2008 registramos 94 hechos. Acá yo no digo feminicidios ni homicidios, sino muerte violenta de mujeres a manos de un tercero, porque en estas 94 están incluidos los feminicidios, sino que nuestra fuente es medicina legal, y medicina legal no tiene la autoridad para decir si es un feminicidio o no. Eso lo dictamina la Fiscalía luego de todo el proceso de investigación. Luego tenemos que, en comparación a las otras ciudades, la tasa de muertes violentas de mujeres a manos de un tercero es del 2.2, siendo de las 5 ciudades más importantes del país la tasa más baja. Como pueden ver, la de Cali es 5,7, Bucaramanga 5,5, Medellín 3,2 y Barranquilla 3. Esta tasa es por cada 100.000 mujeres que habitan en la ciudad, ¿cuántos hechos de violencia hay? Otro de nuestros 8 derechos priorizados es el derecho al hábitat y a la vivienda digna. Entonces, dentro de los hitos tenemos, en 1932, la Ley 28, que es el reconocimiento legislativo a la igualdad entre hombres y mujeres, al derecho de la propiedad durante el matrimonio, y cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición tanto de los bienes que pertenezcan al momento de contraer el matrimonio o que se hayan adquirido durante él. Nosotras, todas las que estamos acá, creo que nacimos con ese derecho.
Sería inimaginable pensar que las cosas que yo compro con mi trabajo no son mías, pero en ese momento, en 1938, no, las cosas no eran nuestras. Luego, en 1996, reconocimiento y consentimiento de las mujeres en casos de afectación familiar a patrimonio, según el cual es necesario el consentimiento libre de ambos cónyuges o compañeros permanentes, expresado en la firma para enajenar o constituir gravamen u otro derecho real sobre un inmueble afectado a vivienda familiar. En 1996 tenemos la conferencia Hábitat la segunda conferencia de Hábitat de las Naciones Unidas, que se celebró en Estambul, en la cual se construye un plan de acción sobre los derechos comprendidos de las mujeres en el desarrollo de los asentamientos humanos para la inclusión e igualdad y sostenibilidad. Luego, en el 2002, tenemos la Ley 731 o la Ley de Mujer Rural, que busca generar condiciones de amparo y equidad principalmente para el derecho de las mujeres rurales a la tierra y a la titulación. Es importante porque las mujeres rurales no tenían derecho a la titulación de sus tierras o estaban solo tituladas a nombre de sus maridos. Luego tenemos la sentencia 9664 en 2003, que defendió la protección de la mujer cabeza de hogar por tratarse de una acción afirmativa dada por la Corte Constitucional. Y unas cifras en torno a este derecho, que es un derecho un poco difícil de entender, y es cómo estoy yo viviendo en mi entorno, en mi casa y en el barrio y en donde yo me muevo. Entonces, de 2015 a 2017, la satisfacción de las mujeres en Bogotá por la ciudad se incrementó en el 50,7, al pasar al 48, del 47,8 al 72,1. Esta es una pregunta que hace la encuesta bienal de culturas, en lo que le dicen a las mujeres: ¿qué tan satisfechas se sienten con su ciudad? Entonces, del 2015 al 2017 hemos incrementado nuestra satisfacción. Otra de las preguntas asociadas a este derecho es: ¿qué tan satisfechas se sienten las mujeres por las zonas recreativas y los parques que hay en el barrio? Esta se incrementó en un 42%, al pasar del 41,9 al 59,5 de 2015 a 2017. Luego tenemos el derecho a una cultura libre de sexismo. Este derecho hace parte de cómo logramos desencajarnos de esos estereotipos de feminidad a los que estamos siempre asociadas a las mujeres. Entonces tenemos en 1992, en este derecho casi que tenemos son mujeres que han resaltado por salirse del estereotipo. Tenemos a Jimena Restrepo, quien llegó a los Juegos Olímpicos en Barcelona para competir en atletismo, y el 5 de agosto de 1992 ganó medalla de bronce en los 400 metros. En el 2009, el Consejo de Bogotá, por medio del Acuerdo 381, promueve el uso del lenguaje incluyente en todos los documentos oficiales y eventos públicos del distrito. Yo creo que esto es uno de los decretos, de los acuerdos que más ha dado como de qué hablar, porque es ¿por qué tengo que hablar en femenino y en masculino si se asume que el lenguaje español está en femenino, el genérico es el masculino? Pues resulta que en los documentos oficiales no puede ser así porque nos está excluyendo. Entonces, un ejemplo: cuando se escribieron los derechos del hombre y del ciudadano, eran los derechos del hombre y del ciudadano, no eran los derechos del hombre y de la mujer. Ahí nosotras no éramos ciudadanas. Entonces, por eso es importante utilizar el lenguaje incluyente, especialmente cuando estamos hablando de documentos públicos. Luego, en el 2010, Doris Salcedo, que es una destacada escultora bogotana, ganó la beca, no sé pronunciar, es en alemán, gana el premio Nasher y el premio Velázquez a las artes plásticas. En el 2014, a través del acta de veredictos del jurado del proyecto UNESCO, se entregó el reconocimiento, entre otros artesanos, a Blanca Ligia Suárez Ochoa por el oficio de cestrería
por la técnica Tatefan del departamento de Guaviare. En 2017 se inauguró el primer torneo femenino en el que ganó un equipo capitalino por primera vez, Santa Fe, y ese torneo ahorita está en un veremos, y son, como decía mi compañera, son derechos adquiridos que se pueden perder muy fácilmente si no estamos ahí pendientes. En el 2008 se posesiona Dolly Montoya como la primera rectora de la Universidad Nacional, y en el 2009 Tatiana Calderón es la primera mujer y la única mujer en participar en la Fórmula 2 con el equipo BWT Agro. Entonces, ¿qué tenemos como datos importantes? Uno, que la normalización de la violencia de género se ha venido disminuyendo en la ciudad. Entonces, de 2013 a 2017, la proporción de mujeres y de hombres que intervendrían en violencia de pareja, en defender a la mujer, se ha incrementado en un 36,5 y 36,9 respectivamente. Entonces, ahí vemos la ascendente. Luego, entre 2015 y 2017, la proporción de mujeres satisfechas con las actividades culturales de su barrio se incrementó en un 29%. También la proporción de mujeres y hombres que consideran que la educación de niñas debe ser de preferencia al desarrollo de sus roles como madre y esposa se redujo a la mitad. Esto es un hecho importante porque ¿cómo empezamos a cambiar? Desde nuestra perspectiva. Y ya redujimos de 12,4 al 6,4 las personas que creen que únicamente servimos como madres y esposas. En el derecho a la educación con equidad, en 1934, la Universidad Nacional de Colombia abre sus puertas a las mujeres. Podemos empezar a estudiar. Como decía mi compañera, muchas de nosotras, pues ninguna de ustedes estaría acá, ni yo tampoco hubiera podido ser, si no hubiera sido gracias a este hecho. En 1936 se crea la primera escuela de trabajo social adscrita a la Universidad del Rosario. En el 2011, el decreto 4798, por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1257-2008, por la cual se dictan las normas de sensibilización, prevención y sanción en las formas de violencia contra las mujeres. Entre los datos importantes que tenemos es que el porcentaje de mujeres de 25 años o más con educación media completa se ha incrementado en el 12,3 entre el primer trimestre de 2013 y el tercer trimestre de 2018. Otro dato importante es que somos más mujeres las que tenemos carreras universitarias. El total de la población con carrera universitaria, el 53,9% somos mujeres. Adicional a eso, la tasa de asistencia escolar se incrementó en el 2% para las mujeres entre 18 y 23 años, sea en la universidad o en el colegio. El derecho a la participación y a la representación con equidad creo que es uno de los derechos más carnudos, por decirlo así, porque es el derecho que nos permite ser ciudadanos. En 1936 hay una reforma constitucional que otorga el derecho a las mujeres a participar de cargos públicos. En 1952, aprobación de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el fin de estandarizar internacionalmente los derechos públicos de las mujeres. En 1954 está el acto legislativo 3 del 25 de agosto en el que ordenó que todas las mujeres mayores de edad recibieran cédula y participaran de las decisiones políticas del país. Piensen en este momento, en esa fecha, y piensen que sus abuelas, incluso algunas de sus madres,
nacieron sin el derecho a la participación. O sea, piensen que hace 60 años, 61 años, no teníamos la opción de votar. Por eso es muy importante que vayan y voten siempre, porque es algo que no tenemos desde siempre. En 1957, por primera vez en Colombia, las mujeres pudieron ejercer su derecho al voto en el marco del plebiscito, en el que se iba a decidir si iban a alternar los poderes entre el liberal y el conservador. En el 2000 se fija un mínimo del 30% de las mujeres de cargos públicos en el país. En el país, como un mínimo, la participación femenina debe ser del 30%. Gracias a esta ley, y no gracias a nuestra situación, es que en el 2014, por primera vez, el Congreso de la República tiene un 20% de participación femenina. Pensemos que si no hay mujeres representándonos allá, no hay dolientes de nuestros derechos, no hay personas que sean capaces de entender qué es lo que nos pasa y por qué luchar. En el 2015, con el Acuerdo 623 en el distrito, se reglamenta que la participación de mujeres en cargos de decisión debe ser del 50%. Entonces, acá en el distrito capital tenemos paridad, o tenemos una ley que nos ordena paridad en ese tipo de cargos. En el 2017, por primera vez, Bogotá alcanza la paridad de género en los cargos decisorios de la administración distrital, y en el 2018 por primera vez tenemos una vicepresidenta mujer. Es importante, nosotras como mujeres somos sujetas políticas y nos hemos destacado por la alta participación en las urnas. Entonces, del 100% de mujeres en el censo electoral, el año pasado, en las elecciones del Congreso, fuimos a votar el 50,3%, mientras que del 100% de hombres solo fueron el 47,4%. En el 2007, como ya lo mencionamos, por fin se logró la paridad en el nivel central y en el nivel descentralizado de la administración distrital. El siguiente derecho es el derecho a la salud plena. Entre los hitos importantes tenemos en 1981, en donde se adaptan medidas para eliminar la discriminación de la mujer en la esfera de la atención médica. En 1984, la planificación familiar se reglamenta como un asunto de derecho y empoderamiento de las mujeres. Con la Constitución de 1991, en el artículo 42, se refiere expresamente al derecho que tiene la pareja de decidir libre y responsablemente sobre el número de hijos que quiere tener. En el 2006, con la sentencia C-355, se reglamenta la interrupción voluntaria del embarazo legal para las 3 causales, que es cuando la salud de la mujer esté en peligro, cuando haya una malformación que sea incompatible con la vida o cuando se pueda demostrar que el hecho fue producto de una violación. En el 2010, con la ley 1412, se autoriza la relación de forma gratuita y se promueve, para resumirles, se da de forma gratuita la vasectomía y la ligadura de trompas. En el 2013, se expide la ley de salud mental. Y en el 2015 se crea la línea púrpura de la Secretaría Distrital de las Mujeres, a la cual todas pueden llamar en el caso de que necesitan asesoría en un caso de violencia. Y en el 2017 se crea la veeduría ciudadana en el derecho de la salud plena de las mujeres. Entre las cifras importantes que tenemos, la primera es que los embarazos en mujeres entre 15 y 19 años tuvo una reducción del 31% de 2015 a 2018. Esto es importante porque un embarazo en una adolescente le cambia muchísimo la vida y le frustra mucho el acceso a los derechos.
De acuerdo al DANE de Estadísticas Vital, la tasa específica de fecundidad entre mujeres entre 15 y 19 años de la capital, 19 años, la capital tiene la tasa más baja, la de Bogotá es de 38,6, mientras que las de las otras ciudades superan el 40%. Tenemos la tasa, Bogotá tiene la tasa más baja de mortalidad por enfermedades asociadas a las mujeres, como es el cáncer de cuello uterino y el cáncer de mama. Esto es gracias a todos los programas de prevención. También, según Estadísticas Vitales, la mortalidad materna en Bogotá es la más baja de las 3 ciudades más importantes, con el 33,8%. El siguiente derecho es el derecho al trabajo en condiciones de igualdad y dignidad. Entonces, lo primero, en 1931 se crea la ley 87, según la costumbre, los sueldos de las mujeres y de los hombres se pagaban no a las mujeres, sino que se la pagaban a sus esposos o a su representante legal. Por esta ley se dictamina que nosotras podemos recibir nuestros propios salarios. En el 2010, la ley 1413 estableció el marco de referencia para avanzar en el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en las cuentas nacionales. Yo creo que esta ley es una ley muy importante porque nosotras como mujeres tenemos una carga laboral superior a la que tienen los hombres. Nosotras, y especialmente las que son mamás o cabezas de hogar, se tienen que levantar 4 de la mañana, hacer el desayuno, 11, dejar todo listo, salir a trabajar y luego de trabajar siguen trabajando en la casa, haciendo comida, ayudando tareas. Entonces, nosotras no trabajamos 8 horas, sino que tenemos una doble jornada. Entonces, por primera vez en Colombia, se pide que el DANE cuantifique eso y diga cuánto del PIB se está aportando gracias al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Entonces piensen cuánto les costaría tener en sus casas una persona que les cocinara, una persona que les lavara la ropa, una persona que les arreglara la casa. Aproximadamente es el 20% del PIB lo que producimos las personas que tenemos actividades no remuneradas y domésticas. En el 2016, con la sentencia T012, se establecen las bases para proteger a las mujeres de la violencia económica. Entre las cifras importantes que tenemos es que Bogotá tiene la brecha de desempleo entre hombres y mujeres más baja del país. Esta es la brecha de desempleo. Las mujeres normalmente tenemos una tasa de desempleo superior a la de los hombres, pero en el Distrito Capital hemos logrado que esta brecha sea apenas del 0,2%. Lo mismo, la cantidad de horas diarias de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en el total de la carga representa el 29% en las mujeres en Bogotá, mientras que en Barranquilla representa el 39,6%. Esto también está asociado a la distribución de tareas en el hogar. Asimismo, pues para complementar esta cifra, Barranquilla es una de las ciudades con la mayor brecha entre horas de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en los hombres y en las mujeres. Y por último, Bogotá tiene la tercera tasa de desempleo más baja de mujeres con respecto a las demás ciudades. Y como les mostraba, la brecha, mientras que la tasa de los hombres es del 9,6, la de las mujeres es el 9,4, casi que tenemos la misma tasa. Bueno, muchísimas gracias a todas. Como les mencioné, tanto este material como todo el que producimos pueden entrar a OMED, a la página de OMED y descargarlo. Es completamente gratuito y estamos publicando periódicamente las diferentes líneas editoriales que nombró mi compañera, unas más largas que tienen un poco más de escritura, de profundidad, y otras un poco más sencillas como esas. Gracias.
Para finalizar el evento, quisiera preguntar a los estudiantes, administrativos o docentes si existe alguna pregunta relacionada con cada una de las exposiciones de las funcionarias de la Secretaría Distrital de la Mujer. Yo tengo una pregunta y una observación, un comentario. De pronto no me quedó claro qué fuentes se utilizan para evidenciar la información que ustedes nos están presentando el día de hoy. Esa es la pregunta. Y por otro lado, la observación es si tal vez ese instrumento o esa forma de preguntar pues no haría que efectivamente las respuestas sean favorables para presentar que Bogotá está muy bien con relación a los derechos de las mujeres en comparación a otras ciudades, específicamente teniendo en cuenta el número de mujeres que habitan en la ciudad de Bogotá, el hecho de ser capital, digamos que me cuestiona eso, obviamente, teniendo en cuenta, con todo respeto, se viene de una entidad pública que también muchos conocemos del manejo de información relacionada con lo que conviene mostrar frente a instituciones públicas, y espero pues no sea mal tomado, sino que obviamente si nosotros decimos que el DANE nos va a presentar una información, pues sabemos que puede existir otra información, como lo decía la colega, que depende de quién lo diga, cómo lo diga, y de quién lo diga y cómo lo diga, que quiere mostrar. Antes de dar la palabra a cada una de las funcionarias, quisiera preguntar si hay alguna otra pregunta. Damos paso entonces a la respuesta de las funcionarias. Bueno, nosotras no somos fuente primaria de la información. De hecho, únicamente tenemos un ejercicio que realizamos el año pasado acerca de la caracterización de las mujeres en actividades sexuales pagas. El resto de la información la tomamos de fuentes oficiales como encuestas. Entre esas está la gran encuesta integrada de hogares, que es donde tomamos todas las cifras del trabajo, que es del DANE. Bueno, del DANE son la mayoría de nuestras encuestas. También utilizamos registros administrativos como para los indicadores de educación, como para los indicadores de violencia, que nuestra fuente oficial es el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. No mencioné todas las fuentes por el tiempo, sin embargo, en todas nuestras publicaciones siempre vas a encontrar la cita, el año de la cual estamos tomando la cifra. Como es mi compañera, las cifras siempre son corroboradas antes de publicar. Igual, si tú tienes alguna duda frente a las publicaciones de nuestros indicadores, todo se puede corroborar, tenemos para violencias con la página del Observatorio de Medicina Legal. De igual forma, ustedes entran a la página del DANE para empleo, desempleo, tasa global de participación y los indicadores que sean pertinentes. De igual forma, son consistentes. Entonces, digamos, nosotros no tenemos, o sea, todas nuestras cifras son respaldadas tanto por derechos administrativos como por fuentes principales de la información. Igual, en el observatorio ustedes encuentran el comportamiento de los diferentes años de acuerdo a cada uno de los indicadores y en los derechos. Entonces, pues es importante y sería muy bonito que entraran a conocer la página del observatorio y el comportamiento, y si tienen algún tipo de dudas, quejas o sugerencias, pues lo pueden corroborar con las páginas y las cuentas oficiales, que, como mi compañera dice, son citadas el año y la fecha de publicación de cada una de las listas. Yo voy a ser de intermediaria porque creo que efectivamente las cifras existen para dar cuenta de ciertas realidades, pero que es necesario escarbar también detrás de las cifras. Entonces, no sé, pongo un ejemplo. La cifra sobre educación da cuenta de que efectivamente las mujeres en Bogotá estamos accediendo más a las universidades. Uno podría preguntarse a cuáles universidades, a qué carreras, y digamos,
lo que se encuentra para cuando uno rastrea más allá es que las mujeres seguimos vinculándonos a carreras feminizadas, trabajo social, psicología, nutrición, enfermería, que los cargos en maestría o los estudios en maestrías y en doctorado hay mayor presencia masculina, que las universidades que hay universidades feminizadas, entonces tenemos universidades principalmente privadas, pero que pues no recogen, digamos que están dirigidas a ciertos sectores de la población, a ciertos estratos. Entonces creo que claro, las cifras a veces revelan algunas cosas, pero más allá de las cifras es necesario generar otros análisis. Nosotros en el OMEC lo que intentamos es, con base, digamos, ya en estudios particulares que venimos realizando, por ejemplo, la caracterización de mujeres que realizan prostitución en Bogotá, que fue una caracterización que hicimos el año pasado, tuvo una mirada cuantitativa y cualitativa. Entonces, precisamente nos permite ver la cifra, pero mirar, digamos, qué puede la cifra mostrar y también ocultar. Detrás de todas estas cifras que revelan lo que ustedes pues justamente mencionan, y es como que al parecer todo está muy bien y está mejorando, hay que ir más allá, sí, claro, hay que ir más allá y para eso es importante el enfoque de género, justamente, porque le permite a uno reconocer eso, o sea, bueno, estamos mejorando en educación, estamos mejorando en participación, de que no sirve que haya paridad de cargos en lo político. O sea, el hecho de que haya mujeres significa que efectivamente eso garantice unas mejores condiciones de vida para las mujeres y pues generarnos otras preguntas. Una cosa también importante en cuanto al derecho de la educación y el derecho al trabajo es que Bogotá tiene mayor oferta educativa frente a las demás ciudades del país, de igual forma mayor oferta laboral. Entonces, o sea, si ustedes también observan, esas cifras no se presentaron, se observa gran migración en cuestiones académicas y en cuestiones laborales de provincias hacia la ciudad. Entonces esa es una de las razones también principales por las que aumenta, pues, se reflejan mejoría en las cifras tanto laborales como de educación. Finalmente, agradecer a cada una de las funcionarias, mujeres y a los asistentes. Damos cierre al evento. Gracias.